Muy bien. En la sección del día martes, la lección nos presenta lo que significan las palabras. Y sí, dice la lección, otra vez las palabras. Otra vez las palabras significa que es muy importante porque está repitiendo una y otra vez lo que significa, podrían significar y lo profundo que son las palabras. En este día la lección nos lleva al libro de Proverbios capítulo 18, el versículo 4 y el 21. La Biblia dice así: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. En otras palabras, la boca del hombre son como aguas profundas, que usted se puede sumergir y no va a encontrar el fondo. Es muy profundo. Cuando usted habla, cuando yo hablo, está diciendo cosas profundas, que yo no puedo entender todo lo que usted diga, o usted no va a entender todo lo que yo diga. Imagínese usted entender la mente de Dios, es mucho más profundo. Así que aguas profundas son las palabras del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Cuando alguien habla con sabiduría es como un arroyo que rebosa, tiene un manantial que fluye y puede saciar y satisfacer su fe. Alguien dijo, el que tiene boca se equivoca, de tal manera que es muy fácil equivocarse al hablar o a decir cosas que no conviene o que afectan la vida, la armonía, tanto en el hogar, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, donde quiera sea. Otra vez se nos confronta con el poder de las palabras. Cuán fácil es hablar antes de escuchar con cuidado y discernir lo que se nos dijo. Por eso tenemos dos oídos para oír y una boca para hablar. Todo hombre tiene que ser rápido para escuchar y tardo para hablar, de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Cuántas veces podríamos habernos ahorrado a nosotros y a otros un dolor innecesario si no hubiéramos si solo hubiéramos aprendido a pensar con cuidado lo que acabamos de escuchar antes de responder? O sea, la pregunta es, ¿hay que discutir algún problema? Cuando hay un problema, ¿hay que discutirlo? Claro que sí, usted y yo debemos de discutir cuando hay algo que discutir, pero el propósito de la discusión es llegar a un acuerdo. ¿Sí me explico? O sea, no discutir es un problema porque no se resuelve el problema. ¿Me explico? Entonces, cuando haya un problema y haya que discutir, discútalo, pero discútalo con prudencia, con sabiduría, buscando llegar a una solución. No discuta lo loco por discutir, sino que discuta sabiamente. Explíquese claramente, diga con respeto lo que quiera decir, plantee su opinión, escuche la opinión del otro y lleguen a un acuerdo. Así es como se resuelven los problemas. De tal manera que podríamos nosotros ahorrarnos mucho dolor de cabeza, mucha tristeza, mucho sufrimiento. Tenemos que ser más rápidos en oír que en hablar. Tenemos que oír, reflexionar, pensar, analizar y después hablar. La siguiente parte de este día, el versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, la lengua tiene el poder de dar vida o de matar, y si nosotros no la usamos sabiamente, nos vamos a meter en problemas. Por eso dije, el que tiene boca se equivoca. La imagen de aguas profundas se usa en el libro de Proverbios para representar la sabiduría. Los sabios no son superficiales, obtienen sus palabras de lo profundo de su reflexión y de las experiencias personales. O sea, hay personas que hablan con sabiduría. Usted debe de escuchar para aprender de la sabiduría. No debe de escuchar de manera superficial, sino que debe de escuchar profundamente hasta entender la sabiduría. De tal manera que nuestras palabras pueden ser de bendición o de maldición, pueden ser de vida o de muerte. Así que hay que hablar lo que conviene, sobre todo a la hora de discutir un tema muy importante, quizás en el trabajo, quizás en la familia, quizás en la iglesia, quizás con los amigos. Hemos de ser prudentes, discutir con un propósito claro, definido, para llegar a un acuerdo y resolver cualquier problema. De tal manera que nuestras palabras son poderosas y pueden constituir en una fuerza para el bien o para el mal, para la vida o para la muerte. Por eso debemos ser cuidadosos y usar esta potente herramienta. Sean nuestras palabras sazonadas con sazón. Manantial de vida son las palabras del sabio. Sí, las palabras, otra vez, discuta sabia, prudentemente, llegue a un acuerdo y de esta manera va a resolver cualquier problema. Recibamos más bendición, estudiemos de la lección del día miércoles con el tema que es los dos lados de la historia.